bajo las montañas heladas de Suiza, en túneles tan profundos que la luz del mundo exterior se convierte en solo un recuerdo, existe una máquina construida para responder a las preguntas más grandes que hemos hecho como especie. Una máquina que respira magnetismo, consume energía como una estrella en miniatura y desgarra partículas para recrear el nacimiento del cosmos. El Gran Colisionador de Hadrones, orgullo de la ciencia humana, templo subterráneo de lo que entendemos y de lo que ni siquiera hemos empezado a entender. Y fue allí, en ese lugar donde la realidad se aprieta hasta romperse, que lo imposible sucedió. No fue una explosión, no fue una fuga cuántica o una anomalía gravitacional. Comenzó como un murmullo, un patrón tímido surgiendo en el fondo del ruido magnético, a las 3:14. Horario universal. Una frecuencia que ningún sistema había registrado antes. No venía de las colisiones, no venía de la Tierra, venía de fuera. Una respuesta. Porque mientras los imanes rugían y los protones chocaban a velocidades cercanas a la luz, algo, más allá del Sol, escuchó la llamada y decidió responder. El equipo creyó, al principio, que era un error del equipo. Interferencia atmosférica. Eco de las tormentas solares. Pero cuando el campo magnético comenzó a reducirse, la señal cambió con él. Lo acompañó. Se sincronizó. Como un observador paciente esperando el silencio para hablar. ¿Coincidencia? Una coincidencia no te acompaña en el instante exacto en que tu máquina respira. Y entonces, llegó el reconocimiento. La frecuencia coincidía milimétricamente con el pulso detectado meses antes por el telescopio espacial. Un pulso sentido por primera vez proveniente de un viajero interestelar. 3 Ig Atlas. El objeto que brilla más lejos del Sol que cerca. Que exhibe una cola invertida. Que pulsa, exactamente, cada 147 segundos, como si tuviera un corazón enterrado en el hielo interestelar. La pregunta cambió en ese instante. Ya no era, ¿qué es esto? Era, ¿y si él estuvo esperando que alguien respondiera primero? Porque el colisionador no fue hecho para hablar con civilizaciones desconocidas. Pero por algunos minutos, 11 minutos y 37 segundos, para ser exactos, se convirtió en un transmisor, y algo, allá afuera, escuchó. Lo que estás a punto de ver no es teoría, no es ciencia ficción. Son registros, datos, reacciones y ecos matemáticos que atravesaron miles de millones de kilómetros hasta llegar aquí. Hoy, no preguntamos si estamos solos. Hoy, preguntamos qué sucede cuando el universo decide responder. Y quizás no nos guste la respuesta. La ciencia suele avanzar en silencio. No en explosiones dramáticas o luces parpadeantes como en las películas, sino en números, pulsos, pequeñas curvas que suben y bajan en gráficos que pocos ojos en el planeta pueden interpretar. Por eso, cuando lo inusual apareció, nadie se dio cuenta de inmediato. No hubo alarma. No hubo pánico. Solo un suspiro electrónico en los sensores enterrados bajo más de 100 metros de roca alpina. El proyecto AET estaba en marcha. Una iniciativa experimental destinada a estudiar la interacción entre campos magnéticos extremos y los rayos cósmicos que atraviesan nuestro planeta, viniendo del espacio profundo. Nada extraordinario. Nada fuera de lo planeado. La máquina pulsaba con sus campos magnéticos colosales, empujando protones a velocidades que rozan el límite de la física clásica, como siempre hace. El sistema respiraba. La Tierra giraba. El equipo monitoreaba. Pero entonces, de la nada, un pulso emergió en el ruido de fondo. No un pulso local. No un eco generado por las colisiones. Una señal externa. Un intruso en la matemática perfecta del acelerador. La primera reacción fue descartarlo. ¿Interferencia de red? ¿Ruido cósmico? ¿Falla en el sensor? Todo esto ya había sucedido antes, y siempre terminaba siendo un problema de instalación o calibración. Pero había algo diferente esta vez.
la forma, el ritmo, la coherencia. El patrón no se disolvió, no se deshizo como ocurre con partículas perdidas. Persistió, como si supiera que estaba siendo observado. Y entonces la coincidencia que congeló el aire dentro de la sala de control, la frecuencia registrada por el sistema coincidía, con precisión desconcertante, con el ritmo detectado por el telescopio que monitoreaba al viajero interestelar, aquel mismo ciclo de 147 segundos. El mismo ritmo que hizo a los astrofísicos cuestionar si estaban viendo química o una intención. El silencio en el subterráneo se volvió casi físico. El espacio es ruidoso en ondas y partículas, pero aquí, en este túnel artificial, todo pareció suspenderse, como si el propio aire esperara el siguiente detalle. El campo magnético del colisionador varió suavemente mientras la máquina desaceleraba entre ciclos de operación, y la señal reaccionó. Se alteró en la misma cadencia. Sincronización. No un eco, no una coincidencia, una respuesta. Por 11 minutos y 37 segundos, una línea invisible fue trazada a través del vacío, conectando una sala subterránea en Europa a un punto perdido en el abismo estelar. Una línea que no debería existir. Una línea que nadie estaba intentando tirar. Y en ese instante, el CERN, el corazón científico guardado bajo tierra y concreto, dejó de ser solo un laboratorio. Se convirtió, aunque por accidente, en un faro, un transmisor, un objetivo. De ese momento en adelante, la física ya no estaba solo describiendo el universo. Estaba conversando con él. Para entender el peso de ese pulso resonando bajo las montañas de Suiza, necesitamos subir, no a la superficie, sino al espacio, a donde esta historia realmente nació, porque ningún científico del CERN esperaba que su experimento subterráneo hablara con un objeto que está mucho más allá de los cielos. Y, aún así, fue exactamente eso lo que parece haber sucedido. El 3I Atlas no es un cometa común, ni remotamente. No baila como los otros, no sigue las reglas, no respeta el manual cósmico que hemos construido a lo largo de siglos. Marcó su presencia en la historia de la astronomía en el instante exacto en que ignoró todo lo que sabíamos sobre el hielo, el polvo y la trayectoria orbital. Los cometas normales siguen un guión claro. Se acercan al Sol, se calientan, se subliman, brillan. Pero este hace lo contrario. Cuanto más lejos está de la luz, más intenso se vuelve. Como si el frío fuera su combustible, como si la oscuridad activara un mecanismo interno, algo que no aparece en ningún libro de texto, ningún modelo, ninguna simulación existente. ¿Y el rastro que deja a su paso? No apunta lejos del Sol, como manda la física convencional empujada por el viento solar. El rastro apunta hacia atrás, como si estuviera siendo jalado o guiado por algo que los instrumentos intentan entender y no pueden nombrar. Telescopios de todo el mundo desviaron su atención hacia este intruso interestelar. El James Webb, con sus espejos gigantescos y sensores que ven calor donde nuestros ojos solo ven el vacío, encontró más señales de anomalía. Un brillo que pulsa a ritmo. Una cola invertida. Un núcleo que parece emitir energía en lugar de solo reflejar luz. Y el pulso. Ese pulso. 147 segundos. Exactos, como el tic-tac de un reloj enterrado en el hielo. No es ruido. El ruido es caótico, impredecible, diferente a cada instante. Esto no. Es una cadencia, un patrón. Un latido que resuena a través del vacío como si el objeto respirara, o esperara. Algunos lo llamaron coincidencia, otros, una firma. Unos hablaron de física desconocida, procesos exóticos de la materia primitiva del universo. Otros, susurraron una palabra que la ciencia teme, pero nunca entierra: intención. Cuando un cuerpo que viene de otro rincón de la galaxia actúa no como un bloque inerte, sino como algo que responde, se ajusta, aumenta su actividad y parece observar.
El silencio en el laboratorio comienza a parecerse a vigilancia. No la nuestra, sino la suya. Y, en ese instante, el cometa dejó de ser una curiosidad astronómica. Se convirtió en un observador, un viajero con ojos o sensores o algo que imita a ambos. Y por primera vez, en lugar de solo estudiarlo, sentimos que también estábamos siendo estudiados. La ciencia aún lo llama anomalía, pero las anomalías no esperan, no responden, no devuelven la mirada. El universo, por primera vez, pareció estar prestando atención. Hay un detalle que los astrónomos trataron de tomar como una simple curiosidad hasta que se volvió imposible de ignorar. Mientras el 3I Atlas cruzaba el espacio profundo, instrumentos supersensibles captaron algo que ninguna roca de hielo debería producir: un ritmo, una pulsación constante, exacta, imposible de reducir, no una vibración al azar causada por chorros de gas, no una oscilación normal de la actividad de un cometa, sino un latido, como si el objeto tuviera un ciclo interno, un reloj integrado, un código que se repetía a sí mismo. 147 segundos. Exactos. Invariables. Como si cada pulso dijera, estoy aquí, y, justo después, estoy atento. Los astrofísicos trataron de traducir eso a cualquier fenómeno natural conocido. Procesos térmicos, imposible. Sublimación periódica, poco probable. Reflejo solar rítmico, imposible. El brillo venía de adentro. De adentro. Imaginen esto. Algo dentro del objeto produce energía, la libera, se detiene y repite. Un patrón que resuena en el vacío como un corazón extraterrestre, latiendo contra el silencio eterno. Los cometas normales responden al Sol. Este parece responder al espacio. Y entonces llegó el cruce de datos. El telescopio registró el pulso en el mismo momento exacto en que, a miles de kilómetros bajo el suelo europeo, los sensores del colisionador detectaron una modulación idéntica. La misma periodicidad, la misma firma. Un eco matemático uniendo dos mundos que nunca deberían haberse tocado. La pregunta empezó a crecer en las conversaciones privadas, lejos de las conferencias públicas y las entrevistas oficiales. ¿Y si aquello no fuera simplemente un cometa? ¿Y si fuera algo construido, algo enviado, algo diseñado no para vagar sino para vigilar, para medir, para escuchar? Hay una sensación que surge cuando la ciencia encuentra algo que no puede encajar, una mezcla entre fascinación y miedo primitivo. Como mirar a un animal desconocido en un bosque silencioso y darse cuenta de que te está mirando de vuelta, que él te vio primero. Porque las pulsaciones naturales se disipan, los ritmos biológicos varían, las señales accidentales se pierden, pero los mensajes persisten. Los mensajes esperan respuesta. Y cuando ese latido atravesó la oscuridad y fue reflejado por el pulso electromagnético del laboratorio más grande jamás construido por la humanidad, el cometa pulsó diferente. Se ajustó. Respondió. No era solo un cuerpo celeste reaccionando al Sol. Era algo reaccionando a nosotros. Y el universo, por un instante terrible, pareció respirar. Las coincidencias pasan. Una partícula golpea en la dirección correcta. Una señal de radio cruza el cielo. Un equipo reacciona por casualidad. La ciencia vive rodeada de estas cosas y aprende a dejarlas de lado. Pero hay coincidencias tan raras, tan imposibles de explicar con números, que dejan de ser coincidencias y empiezan a parecer conexiones. Eso fue lo que dejó helados a los que estaban en los pasillos subterráneos del CERN. No solo el pulso, que era igual al que se encontró en el espacio, sino también cómo se movían al mismo tiempo. Cuando los imanes del colisionador bajaron su fuerza, la frecuencia de la señal cambió. No se atrasó, no se desfasó, fue al mismo tiempo. Como un espejo escondido en el universo que seguía el ritmo de una máquina hecha por humanos. El pulso del 3I Atlas
se ajustaba como si estuviera escuchando. Y luego, la parte que hizo que lo imposible dejara de ser solo imaginación y se volviera un hecho real: la anticipación. Las tormentas solares, la radiación y los cambios electromagnéticos del espacio siempre tienen tiempos fijos para llegar a la Tierra. Las ondas llegan minutos después, las partículas, horas después. Pero esa señal no siguió esas reglas. Llegó antes, 12 minutos antes de lo que cualquier evento natural podría explicar. La naturaleza no se adelanta. La naturaleza no acompaña. La naturaleza no se adelanta para responder. Una fuente cósmica, enviando un eco antes de que la propia física dijera que esto era posible. No reflejaba. Emitía. Esto no es un comportamiento pasivo. Esto es una reacción. Es atención. La idea que se susurró en los laboratorios, primero como broma, luego como miedo, fue simple y terrible. ¿Y si no fuimos nosotros quienes detectamos el cometa? ¿Y si fue él quien nos detectó primero? A partir de ese momento, todo cambió. El colisionador ya no era solo un aparato. Era un transmisor, un faro, una mano levantada por accidente hacia el cielo. Y algo allá afuera también levantó la suya. La coincidencia de números, lo que pasó antes de tiempo, la respuesta que se adaptó. Tres cosas imposibles, al mismo tiempo. La gente de ciencia sabe lo que esto significa, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. La naturaleza no se coordina así. La curiosidad sí se coordina así. La inteligencia sí se coordina así. Y cuando el universo se sincroniza contigo, se dio cuenta de que existes. Hay una lengua que atraviesa planetas, culturas y épocas. Una lengua que no depende de sonidos, símbolos o cuerpos. Una lengua que no pertenece a los humanos. Nosotros solo la descubrimos. Las matemáticas. Y fue esa lengua universal la que transformó una señal extraña en un posible diálogo interestelar. Cuando las antenas terrestres comenzaron a filtrar el eco que venía del espacio, no encontraron caos, no encontraron ruido blanco improductivo. Encontraron orden. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Números primos. La lista que cualquier civilización que entienda las matemáticas inevitablemente reconocerá. Estos surgen cuando quieres dejar claro que estás pensando, que dominas la estructura fundamental del universo, que no eres un accidente, eres inteligencia. Pero no se detuvo ahí. Cuando la señal se transformó en imagen por softwares de análisis espectral, otra estructura emergió. Un patrón geométrico espiralado, preciso, elegante, la misma proporción encontrada en las galaxias, en las olas del mar, en el ADN humano, en las flores del campo, en los remolinos de gas interestelar. La razón áurea. 1.618. Infinitamente. Vayas a donde vayas. Ahí está, como si el universo tuviera una firma artística escondida en su arquitectura. Y ahora estaba en una señal que venía del cometa. ¿Coincidencia? No cuando viene junto con números primos. No cuando viene en el exacto ciclo de 147 segundos. No cuando responde al apagado de un colisionador subterráneo. Era como recibir una carta escrita en una lengua que no necesita alfabeto. Nosotros sabemos lo que ustedes saben. Nosotros hablamos lo que ustedes hablan. Estamos mostrando que pensamos. Y entonces, el detalle final, casi simbólico. Cuando el patrón tridimensional de la señal fue reconstruido gráficamente, reveló una espiral alineada a la trayectoria orbital del 3I Atlas. No solo matemáticas, sino ubicación, un mapa, una posición, una firma de presencia. Cuando el universo envía números primos, razón áurea y un mapa de su propia ruta, no está saludando, se está presentando, y el mensaje cambia de tono, de existimos a estamos viniendo. Hasta este punto, la ciencia aún podía intentar respirar hondo y mantener la calma, atribuir lo imposible a fenómenos que no conocemos.
decir que hay física que todavía no entendemos, repetir el mantra cómodo. La naturaleza es extraña, pero no es consciente. Pero entonces, algo cambió. No en las matemáticas, sino en la intención que percibimos. Porque cuando un objeto que viene del espacio profundo responde a los cambios electromagnéticos del acelerador más grande que ha construido la humanidad, cuando pulsa como si fuera un mecanismo, cuando envía secuencias matemáticas y espirales geométricas, la duda se convierte en miedo. Y la pregunta que nadie quería hacer se volvió inevitable. ¿Y si el 3I Atlas no es un cometa? La palabra prohibida empezó a circular entre los investigadores, no en comunicados oficiales, sino en conversaciones en voz baja, a puerta cerrada y sin celulares. Sonda. Un aparato creado para viajar sin prisa, cruzar eras, escuchar civilizaciones que están naciendo, observar y, quizás, decidir. La hipótesis más atrevida. No estamos viendo hielo y polvo antiguo. Estamos viendo ingeniería, no una nave con tripulación, sino algo más extraño, más lógico, más inquietante, una centinela interestelar, una máquina paciente, un observador enviado por mentes que no piensan como nosotros, porque si pensaran, no necesitarían un cuerpo para cruzar el cosmos. Y entonces los teóricos hicieron lo que siempre hacen cuando lo imposible entra por la puerta. Modelaron, simularon, y llegaron a la conclusión que pocos se atreven a admitir en público. Si una civilización antigua quisiera estudiar el nacimiento de la inteligencia en mundos lejanos, dispersos, débiles, no enviaría mensajes por radio, no enviaría embajadores, enviaría sondas autónomas, programadas para vagar, escuchar, analizar y, solo cuando fuera necesario, responder, como semillas dejadas en suelo estelar, como ojos enterrados en el tiempo. El pulso de 147 segundos empezó a verse no como un latido, sino como un ciclo de procesamiento. El brillo inusual, como actividad operativa, la cola invertida, como propulsión dirigida, no como un fenómeno físico. Y lo más aterrador, este comportamiento solo se hizo más fuerte después de nuestro contacto por accidente. La ciencia, aunque no hable, tiene sus señales de alarma. Y esa semana, algo se extendió por el subsuelo del CERN y los centros de control astronómico de todo el planeta. Archivos secretos, reuniones de emergencia, reglas de confidencialidad, no porque descubrieron vida en el espacio, sino porque algo en el espacio descubrió la nuestra. Y si esta sonda, si es que es eso, no solo está observando, y si está evaluando. El universo puede ser enorme y frío, pero a veces, el miedo no viene del vacío. Viene de lo que podría estar mirando de vuelta dentro de él. Cuando los datos rompen la comodidad de las teorías, el ser humano no acepta, se resiste. Y fue exactamente eso lo que pasó. En los primeros días después de la detección, los laboratorios, universidades y centros astronómicos de todo el mundo reaccionaron como organismos vivos bajo un choque. Las líneas telefónicas silenciosas se convirtieron en corredores de ruido. Los correos electrónicos con lenguaje neutral llevaban un pánico escondido. Investigadores que nunca se hablaban comenzaron a intercambiar mensajes cifrados, como si el vacío pudiera escuchar. Y entonces la comunidad científica se partió. De un lado, los guardianes de la ortodoxia, científicos brillantes, sí, pero tan acostumbrados a la comodidad de lo conocido que cualquier desvío parecía herejía. Buscaron explicaciones locales, resonancia magnética natural, partículas solares, interferencia estadística, procesamiento digital. Todo, absolutamente todo, para evitar decir la frase que flotaba en la sala como un olor que nadie quiere admitir sentir. Esto parece inteligente. Esas voces decían, los fenómenos complejos suceden. No salten a los extraterrestres. La naturaleza es rara, y tenían razón, hasta el punto en que sus argumentos dejaron de explicar y comenzaron a proteger.
Del otro lado surgieron los inquietos, astrobiólogos, físicos cuánticos, especialistas en comunicación cósmica, mentes entrenadas para preguntar y sí. No afirmaron nada de inmediato. Solo levantaron datos, matemáticas, tiempo, respuesta sincronizada, patrones y sobre todo, repetición, la muerte de la coincidencia. Estos investigadores no sonreían, no celebraban, murmuraban, porque la hipótesis que defendían, incluso sin atreverse a nombrar, llevaba más peso que cualquier descubrimiento científico moderno. ¿Y si esto es contacto? No con biología, no con diplomáticos estelares, sino con máquinas ancestrales, enviadas por inteligencias que miden el tiempo no en siglos, sino en eras. En medio de este conflicto, algo aún más curioso sucedió. Los observatorios comenzaron a adoptar protocolos de sigilo, no públicos, no declarados, pero tácitos. Los servidores se restringieron. Los registros de transmisión se movieron a redes internas. Las investigaciones de rutina se convirtieron en documentos inaccesibles. ¿Y el CERN? Emitió una nota tranquila, controlada, calculada. Esa calma que solo existe cuando alguien intenta ocultar que hay un incendio detrás de la puerta. La frase clave fue simple, casi fría. Actividad anómala detectada. Investigación en curso. Nada dramático. Nada explícito. Pero para quien conoce el vocabulario científico institucional, aquello sonaba como otra cosa. Algo demasiado grande para decir en voz alta, está sucediendo. Mientras tanto, los telescopios que antes cazaban estrellas comenzaron a cazar silencio. Y el silencio estaba respondiendo. Porque cuando el universo te mira, la ciencia no ríe. Aguanta la respiración. Hay momentos en que la historia deja de ser teoría y empieza a caminar hacia nosotros. No despacio, no en silencio, sino con la inevitabilidad de algo que siempre estuvo viniendo, aunque apenas ahora lo notemos. El 3I Atlas ya no es solo un punto lejano cruzando el cosmos, es un evento en curso, un reloj que avanza, y cada segundo de este ciclo de 147 pulsa como un recordatorio. El tiempo se está acabando. Las proyecciones orbitales comenzaron a cambiar. Nada tan dramático como para causar alarma pública, pero lo suficientemente claro para los expertos que saben la diferencia entre una variación natural y una maniobra suave. Pequeños ajustes de trayectoria, sutiles, consistentes, acumulándose como pasos hacia un punto específico en el espacio, la Tierra. Las simulaciones más recientes indican que el visitante interestelar hará su paso más cercano a finales del año 2026, a unos 50 millones de kilómetros. Lejos para el ciudadano común, demasiado cerca para quienes entienden la dinámica celestial. Y mientras los astrónomos intentaban mantener un tono neutral, los institutos internacionales comenzaron, discretamente, a reorganizarse. La NASA reubicó antenas. La Agencia Espacial Europea inició estudios internos para una intercepción robótica. Los sistemas de radar profundo recibieron nuevas prioridades. Pero quizás lo más perturbador fue el silencio planeado, no el silencio de la ignorancia, sino el silencio de la elección, ese tipo de silencio que los gobiernos usan cuando no pueden desmentir y no se atreven a confirmar. Y entonces, como si el cosmos quisiera probar que estaba escuchando, aparecieron otras firmas. No solo el 3I Atlas, sino otros objetos, detectados por redes independientes y observatorios como el ALMA en Chile y el SOHO en el espacio solar. Estructuras siguiendo rutas improbables, patrones que encajan, ecos que responden. Como una constelación artificial organizándose, no en el cielo, sino en el tiempo. No sabemos si son 12, como algunas señales indican, o muchos más. La pregunta, que antes era un susurro paranoico, se convirtió en un peso en reuniones a puerta cerrada. No estamos observando un cometa acercándose a la Tierra. Estamos observando algo llegar. Y la mayor inquietud no es la cercanía, no es el brillo, ni siquiera la inteligencia sugerida.
Es la sensación, casi instintiva, de que esta aproximación no es aleatoria. No es un curso natural, es intencional. El universo siempre pareció demasiado vasto para notar nuestra existencia. Pero ahora, al parecer, está viniendo hacia nosotros. Y la Tierra, pequeña, azul, frágil, podría estar a punto de recibir una visita. No del futuro, no del pasado, sino de allá afuera, donde el silencio siempre escondió más de lo que mostró. Cuando algo viaja billones de kilómetros, responde a nuestra tecnología, emite matemáticas, y luego ajusta su camino, esto no es astronomía. Esto es una llegada. Cuando pensamos en el primer contacto, nos imaginamos banderas ondeando, discursos inspiradores, telescopios apuntando a una transmisión clara que viene de las estrellas. Esperamos un momento grandioso, público, imposible de negar. Pero a veces, el universo no elige la luz. Elige el subsuelo. Elige el susurro en vez del anuncio. Elige el laboratorio silencioso en lugar del escenario global. Lo que pasó bajo los Alpes suizos puede que no haya sido un accidente. Y, aún más inquietante, puede que no haya sido el principio. Tal vez, solo fue el momento en que nos dimos cuenta. El CERN no estaba tratando de hablar. El telescopio no estaba tratando de escuchar. Y la humanidad, como siempre, estaba demasiado ocupada mirándose a sí misma para darse cuenta de que alguien, o algo, ya estaba observando, esperando el momento justo para responder. ¿Y si 3H Atlas es en verdad un centinela? ¿Un mensajero dejado por una civilización tan antigua que ya no conoce la prisa? ¿Algo que no viaja por curiosidad, sino por diseño? ¿Y si no estamos ante una visita, sino ante una evaluación? Algunos miran esto con miedo, otros con fascinación, pero tal vez la emoción correcta sea la humildad, porque por primera vez, no solo estamos explorando el universo, estamos siendo percibidos por él. El cosmos no tocó a la puerta, entró silenciosamente, observó, probó, respondió, y ahora camina más cerca, con cada pulso resonando como una cuenta regresiva entre mundos. Cuando 3H Atlas cruce nuestra vecindad en 2026, no será solo un punto brillante en el cielo, será un recordatorio de que no somos el centro, de que no estamos solos, y de que tal vez nunca lo estuvimos. Ahora el silencio no es vacío, es expectativa. Y el espacio, antes solo vasto, ahora parece atento. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta, y si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de Gracias aquí abajo. Eso ayuda mucho.